Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en la sesión de hoy. Les saluda con mucho gusto el doctor Jonathan Serrano, coordinador de la maestría en Enseñanza de Estudios Literarios de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el marco de las actividades de nuestro seminario interdisciplinario de lenguaje y cultura escrita, hemos planeado, junto con la doctora Lucía Rasti, esta sesión en la que revisaremos algunos temas vinculados con el libro álbum, eh, orientado hacia la construcción de significados. Buenas tardes. Em, Muy bien. Entonces, vamos a presentar a la doctora antes de iniciar. La doctora Lucía Rasti, como ya veían, observaban ahí en la promoción. El evento es profesora investigadora del Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y doctora en Lingüística por el Colegio de México. Su trabajo se centra en el discurso, especialmente en referencias semánticas y pragmáticas, y actualmente está investigando la construcción del significado dentro del proceso comunicativo, con énfasis en el estudio del libro álbum como constructor de significado. Pues desde el Seminario Interdisciplinario de Lenguaje y Cultura Escrita de la UAD, le damos una bienvenida a la doctora Lucille y vamos a escucharla con mucha atención. Primero vamos a escuchar una exposición de la doctora en la que nos va a hablar sobre esta temática y posteriormente brindaremos algún espacio para que podamos conversar y dialogar al respecto de esta presentación de hoy. Les invitamos a mantener sus micrófonos abiertos y bueno, pues vamos a cederle la palabra a la doctora Lucille. Muchísimas gracias, doctora Lucille, por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy entusiasmados de conocer su visión acerca de el tema que nos presenta hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Jonathan, nuevamente, y muchas gracias a todos por el tiempo. Espero que sea una charla que sea muy constructiva para todos y que dé pues para un espacio rico en preguntas, porque creo que siempre eso pues también acaba enriqueciendo mucho este tipo de presentaciones. No, pues ya saben que es por ahí un pajarillo que anda dando lata. Eh, me interrumpen, no hay ningún problema, me refiero a cuestiones de que no se escuche, de que no se vea, ¿no? Y ya las dudas, pues si quieren, sí al final para poder tener como este espacio. Bueno, les platico un poquito cómo es que creo que la doctora Irene estuvo por aquí también con ustedes hace algunas semanas. La doctora Irene, yo y otros colegas, pues trabajamos en este cuerpo académico que se centra en lo que es el estudio del libro álbum y pues el libro álbum lo analizamos desde diferentes perspectivas. Cada una de nosotras, pues con las experiencias, con las trayectorias que tenemos, pues le vamos dando como este análisis dependiendo pues de nuestras líneas de investigación y de interés, pero es un trabajo que hemos estado haciendo pues de manera también colectiva. Yo en lo personal, pues mi trayectoria está enfocada o se enfocó en algún momento importante de mi vida en todo lo que tiene que ver significado. Pues trabajo mucho con lo que son inferencias, como bien comentaba Jonathan, con inferencias y con la construcción de significados. Y entonces, pues a raíz de una maestría que tenemos precisamente allá en la UAM, que es una maestría en producción editorial, pues me he estado enfocando mucho en lo que tiene que ver con el libro álbum. Entonces, por ahí va a ir un poquito esta plática que les voy a dar y espero que, bueno, pues que sume. Aquí le decía a Jonathan que me va a tener que tener un poco de paciencia, jóvenes, porque yo ya, a ver, espérenme, no sé cómo la estoy compartiendo. En presentación, perdón, pero hay esto de las plataformas, ya ando más en otras que en esta, entonces ya no sé ahora aquí, ¿verdad? Bueno, para empezar un poquito con este tema, les pues quiero tocar muchas cosas que seguramente muchos de ustedes, porque por lo que me comentaban, pues
son estudiantes de la maestría, entonces seguramente muchos vienen de formaciones como de literatura y de estas áreas de humanidades en las que hemos pues tenido ya algunos cursos de lingüística y hemos platicado sobre estas cuestiones. Entonces, lo que les quería yo aquí platicar es pues un poquito este tema, ¿no? El tema de la lengua y las ilustraciones, porque como bien sabemos, el libro álbum está conformado pues por eso, por texto y por ilustración. Entonces, tenemos que la lengua y las ilustraciones van a actuar de alguna manera como repositorio de la identidad, la ideología y la cosmovisión cultural, pero también juegan un papel performativo ya que contribuyen en la construcción de identidades, ideologías y significados. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que de alguna manera todo lo que tenemos en estos libros, la lengua en sí y las ilustraciones en sí, pensándolos quizás como en el libro mismo o quizás de manera abstracta en otro tipo de formatos, de alguna manera nos permiten estudiar nuestro pasado, ¿no? Un poco pues lo que hacen de pronto los historiadores o lo que muchas veces hacemos nosotros en estudios literarios, ¿no? Como hacer análisis del papel de la mujer en tal época a partir de la literatura de Pérez Galdós, no sé, ¿no? Este tipo de estudios. Entonces, la lengua de alguna manera nos permite hacer pues todo este tipo de análisis que tiene que ver con ese pasado, ¿no? Lo mismo sucede con las ilustraciones. También a partir de ellas, pues podemos mirar ese pasado. Pero no solamente es eso. Es decir, bueno, a partir de este análisis podremos analizar ese pasado a partir de lengua y a partir de texto y construir significados de ese pasado. Pero no solamente eso, sino que también tenemos el momento actual, es decir, a la lengua con esta visión de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Como el poder plasmar lo que ahorita queremos que suceda o lo que ahorita queremos construir. Entonces, no solamente es cómo era en el pasado, cuáles eran estos significados que se tenían en el pasado, sino también ahora qué significados son los que se están generando en el presente. Por ejemplo, si pensamos, ahora estuve platicando en la Universidad de Guanajuato un poco sobre esto, en la construcción de estereotipos, ¿no? Como la construcción de estereotipos, por ejemplo, es algo que se va gestando mucho, pues sí, a partir de la lengua, a partir de la literatura, a partir de el cine, a partir de muchos aspectos, muchos momentos, muchos trabajos culturales, en fin. Entonces van sirviendo también para construir un significado nuevo. En eso me refiero a esta doble función, ¿no? Es esta función de lo que ya fue y lo que puede ser ahorita. Entonces, desde una perspectiva diacrónica, pues podríamos pensar en este estudio del significado que nos permite comprender el pasado y si hacemos un estudio sincrónico, pues podemos ver ahorita qué tipo de significados son los que se están gestando, ¿no? En estos libros, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues si hablamos de significado, pues tenemos quiero yo como aclararles un poquito a qué me refiero cuando hablamos de significado, ¿no? La palabra significado y vamos a decir, pues su significado, ahora sí que es algo sumamente, pues que ha llevado muchos años de estudio, ¿no? No es algo así que podamos decir, ay, qué rápido, qué fácil lo podamos definir. El significado está conformado por muchísimas cuestiones que van a jugar y van a desempeñar un papel muy importante. Voy a hablar aquí fundamentalmente del significado que se desprende a partir de lo que sería el acto lingüístico, vamos a decir, del texto, ¿no? El texto que encontramos en los libros de la lengua, pues. Y también de la ilustración, porque siguen un proceso muy similar ambos sistemas, ¿no? O ambos discursos. Por un lado, si se fijan, acá estoy hablando yo bueno, y me estoy basando aquí, antes que hablar yo, me estoy basando aquí en varios investigadores, me estoy basando, este triángulo lo proponen Osgood y Richards primeramente, también tiene un poquito de lo que es el triángulo de Bühler, de la comunicación, estoy considerando también aquí la propuesta de Frege, que tiene que ver mucho con lo que es el sentido. Y estoy hablando también un poquito de la propuesta de Fillmore, por eso está, si se fijan, todo enmarcado en un marco. Ahorita les voy a explicar por qué. Y vamos a hablar también de lo que sería otra propuesta, que es la teoría de la relevancia, que es una propuesta como muy importante para todo este análisis que
pues, ¿qué hago sobre significado en libros? Algo. Primero partimos de esta idea de que tenemos una referencia, ¿no? Para entender el significado. Es decir, cuando yo pregunto, ¿qué es el significado? Pues el significado es, ¿qué es el significado? Eso es lo que, ¿no? Hagamos esa reflexión, pensemos un poquito, ¿qué es el significado realmente, ¿no? Entonces, partimos de que hay un mundo, le podemos llamar al mundo físico, el mundo en el que estamos viviendo hoy, ahorita, mundo físico actual, me gusta llamarlo para no meterme en líos con los filósofos. Ese mundo físico actual es el mundo en el que estamos ahorita, ¿no? El mundo en el que hay coches, en el que hay árboles, en el que hay chamacos, en el que vivimos. Y hay también un mundo posible o unos mundos posibles. No solamente está el mundo físico, está el mundo en el que puede ser que haya eh, pues unicornios, el mundo de todos los mundos fantásticos que se nos vienen con la literatura, ¿no? Porque pues claro que existen en un nivel diferente al mundo físico actual, por supuesto. Entonces estamos hablando de dos mundos, el mundo posible, en donde está todo lo posible, y el mundo físico actual, que sería el mundo en el que estamos. A partir de ahí tenemos referencias, obtenemos referencias que tienen que ver pues con momentos, con circunstancias, con acciones, con conceptos, con cosas, ¿no? La referencia para un árbol, la referencia para un examen, la referencia para una fiesta, que ya estamos hablando ahí de todo un concepto, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas referencias, nosotros las vamos a ir abstrayendo, vamos a ir haciendo conceptos, las vamos a ir conceptualizando y posteriormente les vamos a dar pues un nombre, ¿no? Les vamos a poner una etiqueta. Esto va a ser una silla, esto va a ser un árbol, esto va a ser pues un libro. Yo pregunto mucho, por ejemplo, a los chicos de cuando están en literatura precisamente y les digo, por ejemplo, pues la diferencia entre un cuento o una novela, ¿no? O entre un poema y una greguería. Entonces, de pronto, pues sí, o sea, como que parece muy fácil, ¿no? Decir, no, pues esto le voy a llamar así. Pero a la hora que nos ponemos ya a desmenuzar un poquito más esta cuestión del concepto, decimos, híjole, pues yo ya no sé, Lucil, si esto entra dentro de poesía o no entra dentro de poesía, o si aquí ya estoy hablando de un cuento, no es un cuento porque de pronto ya no cumple con pues, el canon, o si, ¿no? En fin, o sea, o en lingüística, si hablamos de un verbo, pero ya no es un verbo, a lo mejor es un adjetivo que está funcionando como un verbo. Entonces, de pronto hay cosas que nos parecen como muy obvias, a las que esos conceptos les vamos a ir asignando palabras, pero de pronto hay otras que no parecen como tan claras, ¿no? Entonces, el proceso es así. Tenemos entonces referencias, tenemos el concepto, hacemos la abstracción, algunas abstracciones más complejas que otras, desde luego, y posteriormente viene el nombrarlas, ¿no? Un poquito lo que denomina también Saussure, lo que sería este signo lingüístico que está conformado por un significado, que sería esta parte conceptual para él, y un significante, que sería esta parte ya, pues vamos a decir como del sonido, ¿no? De la imagen acústica, como él la llama, porque no necesariamente es un sonido perceptible, ¿no? Puede ser ese sonido que cuando nosotros leemos en voz baja vamos escuchando las palabras en nuestro interior, ¿no? Cuando leemos y leemos, no sé, qué es la vida, un frenesí, qué es la vida, una ilusión, ¿no? Y lo voy leyendo yo en voz baja, yo lo que escucho realmente son las palabras. Las escucho en mi mente aunque yo esté en silencio, ¿no? Entonces, esta es esta imagen acústica que se va formando de la que nos habla Saussure. Entonces, tenemos la referencia, el concepto y las palabras. Y todo eso de alguna manera, entonces me lleva a que las palabras, pues de alguna manera están cargadas de elementos que me van a permitir hacer el camino opuesto. Es decir, yo tengo un texto, ese texto lo leo, hay palabras ahí, esas palabras me remiten al concepto que yo tengo de aquello que estoy leyendo y ese concepto me remite a un referente, ¿no? Yo pienso o hago mucho este ejercicio que les digo a los chicos, a ver, piensen en un árbol. Piensen en un árbol. ¿Cuál es el concepto de árbol que tenemos, ¿no? En algo muy sencillo, un árbol, pues. Y de pronto, pues, los chicos de allá de Cuernavaca piensan en una jacaranda o piensan en un tabachín, porque allá hay muchos tabachines que se parecen a las jacarandas, pero con flores anaranjadas. De pronto, si hacemos esta pregunta en un estado que esté al norte, pues van a pensar más en un pino o de pronto si nos vamos ya a Querétaro, San Luis, pues ya van a empezar ustedes a pensar en arbustos, ¿no? Quizás ya no es un árbol tan frondoso porque ya no hay tanta agua,
Y entonces ese concepto pues va a cambiar de alguna manera, pero siguen siendo árboles, ¿no? Seguimos teniendo árboles. Entonces, todo esto tiene que ver con el significado. ¿Cómo codificamos esos significados? Les estoy hablando aquí de texto, ¿no? De lengua, significado de lengua. ¿Por qué? Porque tenemos también esta otra parte de la que nos habla también Pierce, que tiene que ver pues con estos significados, por ejemplo, de si hay humo, pues es porque hay fuego, de que si de pronto yo veo que el semáforo está en rojo, sé que me tengo que detener, o que si está el monito haciendo en rojo, está parado, me tengo que parar y no cruzar. En fin, hay ciertos símbolos que también tienen significado pero no le competen, vamos a decir, a lo que sería el signo lingüístico, a la lengua, ¿no? O, por ejemplo, de pronto si veo a un grupo de personas vestidas de negro afuera de una casa, pues también puedo pensar que a lo mejor ahí están velando a una persona. En fin, hay muchas otras maneras en las que el significado también se nos presenta, pero aquí particularmente, específicamente, estoy hablando de el que se genera a partir, pues, de la lengua, ¿no? Y por otra parte, también la ilustración funciona así. La ilustración de alguna manera también genera a partir pues de ciertos trazos, de ciertas figuras, está dando a conocer un concepto que quiere transmitir y ese concepto tiene que ver con el referente, que es de un mundo posible o de un mundo actual. Porque podemos hablar, pues podemos hablar de unicornios, de enanos, de muchas cosas en literatura, ¿no? La literatura es un claro ejemplo de eso y nos podemos entender. Quiere decir que ahí hay un significado que nos permite de alguna manera estar a todos en el mismo canal. Ahora, otra parte muy importante del significado tiene que ver con lo que Frege posteriormente considera o nos comenta, que es el sentido. Y el sentido es el camino que me va a llevar a la referencia. Es decir, yo puedo decir muchas cosas de diferentes maneras, pero esas cosas que puedo decir, o una misma cosa, vamos a decir, puedo decir una misma cosa de diferentes o sentidos. Ahorita vamos a especificar un poquito más eso. Eso también me va a generar significado. Fíjense, es muy interesante porque no es solamente las palabras en sí, el concepto, el referente al que me estoy refiriendo es el mismo, pero lo digo con palabras diferentes y eso me va a generar significados diferentes. Ahorita creo que me voy a poder explicar un poquito mejor con qué me refiero en otra lámina más adelante. Finalmente, todo esto que les estoy diciendo, todo esto del significado, nosotros lo vamos a estar juzgando o lo vamos a estar interpretando a partir de un marco que tenemos. Cada uno como persona viene con un marco referencial y ese marco referencial puede ser más angosto, más ancho, redondo, cuadrado, triangular y eso también va a tener repercusión en el significado. Entonces, como pueden ver, pues el significado es algo muy complejo, pero no tan complejo porque finalmente nos podemos comprender. Si fuese tan difícil y tan loco, pues nadie se entendería en este mundo. Y no es así, podemos comprendernos bien, ¿no? Acá les explico un poquito más a qué me refiero con esto del sentido. Si yo digo, por ejemplo, si yo lo que quiero es que indicar que tengo frío, yo puedo decir hace frío, o tengo frío, o siento frío, ¿no? Pero podría decir, oye, cierra la ventana, ¿no? O podría decir, no traje chamarra. O podría decir, bueno, solo faltan los pingüinos, ¿no? Y todo eso va a remitir a que el receptor entienda que tengo frío. Ujú. Cada una de estas formas de decirlo es un sentido diferente para transmitir el mismo significado. Dependiendo en dónde me encuentre yo, pues usaré una palabra o una frase, pues, u otra, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy con ustedes, podré dar la charla de una manera, si me tocara dar la charla para niños de preparatoria, para chavos de preparatoria, pues seguramente sería de otra manera, si me tocara presentarla en un coloquio con puro doctor, pues seguramente también tendría que hacerlo de otra manera. En fin, el sentido también va a generar significación, a pesar de que los estoy llevando al mismo lugar. Ujú. Fíjense cómo todo esto tengo frío, pero lo estoy transmitiendo de diferentes maneras. Ujú.
O, por ejemplo, puedo yo decirles que la directora del Instituto de Humanidades de la UAM, allá donde ando yo, me puedo hacer, es una conocida mía, ¿no? Para completar esa hora como oración, o que Beatriz Alcubierre es una conocida mía, o que la historiadora amiga es una amiga mía, ¿no? Entonces, ahí ustedes, yo los estoy llevando al mismo referente, todos ellos son Beatriz, Beatriz es la directora del instituto, Beatriz es historiadora, pero los estoy llevando a partir de diferentes estructuras, de diferentes o frases. Y esas frases van a aportar también significado. Aunque lleguemos a la misma referencia, el significado que aportan estas frases va a ser diferente. Ujú. Entonces, estas cuestiones todas se involucran en este significado que genera la lengua y que también las ilustraciones generan. ¿Ok? A veces creemos que la ilustración no requiere de un conocimiento previo o de un análisis previo, pero también lo requiere. También de pronto hay ilustraciones que tenemos que entender y tener conocimientos previos para poderlas interpretar, aunque no nos demos cuenta. Bueno, ahora voy a hablarles de los marcos. Este marco en el que estaba inscrito el triángulo aquel, pues también vamos a pensar en marcos. ¿Cómo podemos pensar en marcos? Los marcos no solamente tienen que ver con mi ideología, con mis experiencias, también tienen que ver con los espacios en los que me encuentro, con el tiempo en el que estoy, con muchos otros factores. Por ejemplo, yo, si llego y veo una pata de pollo de estas que me gustan comer, que les gusta a los niños así con la mano, si la veo en una cocina, pues digo, a una patita de pollo me la voy a comer, ¿no? En una cafetería, pues también me parece algo agradable. Pero si de pronto veo una pata de pollo ahí en medio de los libros en la biblioteca, pues de pronto la pata de pollo va a tener otro significado. Ya no va a ser qué rico comida. Voy a decir, qué barbaridad, ¿cómo puede haber una pata de pollo aquí? Pero esta biblioteca, ¿qué onda? O en un quirófano una pata de pollo, o en la butaca del cine una pata de pollo. Fíjense cómo entonces la idea de la pata de pollo, pues se puede ver de diferentes perspectivas solamente por el lugar en el que la voy a encontrar, ¿no? Entonces, los marcos no solamente son todo este conocimiento, toda esta trayectoria cultural, ideológica que yo traigo, sino también todas estas construcciones que yo ya tengo hechas de que una pata de pollo pues está bien en la cocina o en la cafetería, pero no en la butaca de cine. Pero a lo mejor, ¿por qué no podríamos comer pollo en el cine? A lo mejor nos podrían vender en vez de palomitas pollo y sería muy normal entonces encontrar una pata de pollo en la butaca del cine, pero vamos conformando precisamente por las experiencias y por todo esto esos marcos referenciales. O, por ejemplo, decir que la Tierra es plana hoy o hace 500 años o hace 1500, pues también tiene repercusiones diferentes y tiene que ver con estos marcos desde los que yo estoy planteando y juzgando y analizando, ¿no? Pensar en un chef hombre o en una mujer en el ejército hace, no sé, hace 100 años, pues también quizás hubiese sido algo complicado, ¿no? Entonces, los marcos también me van a ir aportando ese significado a todo esto que yo voy analizando. Y todo esto en conjunto, entonces, representa este significado que es el que queremos analizar en el libro álbum, ¿no? Todo este significado que se va a ir desprendiendo y pues que tenemos que ir entonces valorando todos estos factores porque son importantes a la hora de hacer un análisis. Si yo hago un estudio, vamos a decir, diacrónico, como comentábamos, por ejemplo, de las ilustraciones, ¿no? Podemos ver aquí, pues, cómo se vestían las mujeres en Francia, en una revista de moda francesa, hace ya varios años, varios. Y o podemos ver, por ejemplo, cómo se vestían los egipcios también hace muchos años. Todo esto a partir de la ilustración. Entonces yo en la ilustración puedo encontrar también pues todos estos elementos de significado que me permiten reconstruir e interpretar muchos elementos a partir de pues de la ilustración, ¿no? Si nos vamos a la literatura infantil, por ejemplo, pues tenemos por ahí un trabajo, bueno, un trabajo que hice de Caperucita, Irene también trabajó creo que conmigo en esto, y podemos ver cómo a partir de diferentes épocas la publicación del cuento de Caperucita Roja fue teniendo varias modificaciones, ¿no? Si hacemos un estudio diacrónico. Podemos ver, por ejemplo, en el de Charles Perrault, que la niña
es pintada como alguien pequeña, bella, en donde se describe así, es una niña pequeña y bella, y se va insertando como ingenua, ¿no? La idea esta de no haberle hecho caso a la mamá va a caer como lo pintan en este cuento, en esta versión, como si la niña fuera muy ingenua y se deja engañar por el lobo, además por ingenua. Entonces, muere, ¿no? El resultado es, pues, fue tan ingenua que muere. Y es un poquito como esta idea de la enseñanza, o vamos a decir, la moraleja es, pues no hay que ser ingenuos, ¿no? Hay que pensar más las cosas y no hay que ser ingenuos. Pero si nos vamos ya a esta propuesta de los hermanos Grimm y de Pesetti, en 1996, que son otras dos publicaciones de Caperucita Roja. Entonces ahí lo que podemos analizar en el cuento, en la lengua, a partir del texto, es que se trata también otra vez de una niña pequeña y bella que usa ya la caperuza roja, que ya nos hablan de la caperuza roja, ¿no? En donde se va acotando de alguna manera algunos factores ahí que también tienen que ver con significado, pero ¿qué creen? Acá la chamaca es desobediente. Aquí lo que le interesa a estas ediciones es remarcar como por ser desobediente y casi muere, no murió. Vamos limpiando un poquito esta idea de que los cuentos para niños pues tienen que hablar de temas que no sean tan terribles, entonces ¿cómo vamos a matar a Caperucita? Mejor que no muera, ¿no? Cosa que no importaba, por ejemplo, en esta publicación de esta época. Entonces, ya hablamos de la niña no obedeció y por ser desobediente pues tuvo ese castigo, ¿no? Ya estamos de alguna manera también en este periodo en el que lo que interesa también es de alguna manera moralizar, enseñar y podemos analizar entonces diferentes versiones de un mismo cuento, diferentes publicaciones para poder ver y en diferentes periodos cómo va cambiando el papel de Caperucita pues a lo largo del tiempo. Entonces, tanto texto como ilustración nos permiten hacer esa reconstrucción del significado, por ejemplo, de lo que buscaba la sociedad en ese momento o de cualquier análisis pues que estemos interesados en hacer, ¿no? Es como cuando hacemos estos análisis pues ya vamos seleccionando qué tipo de literatura o qué tipo de textos son los que nos van a servir para ello. Bueno, ahora vamos a hablar del libro álbum. El libro álbum es también otro concepto que no es tan sencillo porque ha sido muy discutido también en la teoría. Estoy basándome yo en esta definición de Christine Hallberg en su propuesta, en donde lo que ella dice es que la imagen y el texto confluyen de tal suerte que ambos sistemas construyen un significado. Es decir, para yo tener un libro álbum, tengo que tener texto e ilustraciones o imagen, pues, porque puede ser a lo mejor fotografía, no sé, puede ser otro tipo de, pero texto e imagen que de alguna manera entre los dos estén construyendo significado. Hay diferentes formas de construir significado en los libros. Hay unos en donde va a haber una congruencia entre los dos discursos. Hay otros en los que va a ser más específico un discurso que el otro, o donde un discurso va a ayudar a especificar un poquito más. Por ejemplo, a veces las ilustraciones para en libro álbum infantil, pues traen como detalles que no necesariamente aparecen en el texto. Entonces el niño puede ya ver cómo está vestido él, y cómo está vestido, no sé, vamos a pensar en un oso, ¿no? Un oso que está haciendo cosas, pensando en el misterioso caso del oso de Oliver Jeffers. Entonces el oso está vestido, entonces el niño puede ver cómo se vistió el oso, si el oso está muy panzón, si no está panzón, si es un oso panda o no es un oso panda. Puede ver cosas, detalles que el texto no necesariamente está mostrando, ¿no? Entonces, ambos discursos ayudan a construir un significado mucho más completo. Hay amplificación, hay extensión, se complementan. En algunos casos puede haber puntos de vista opuestos, ¿no? O puede ser que el texto me esté diciendo algo, pero que la ilustración me esté mostrando otra parte, ¿no? Que no se está dando en el texto. Entonces, ambos discursos, tanto el discurso escrito como el discurso de imagen, el texto como la imagen, como el visual, vamos a llamarlo, aunque también pues el texto es visual, porque también va por la vista, ¿verdad? Ambos se integran y ambos generan un significado mucho más rico. Ujú. Entonces, esto hace que el potencial del libro álbum sea, en cuanto a la generación de significados, pues mucho más fuerte que la que podría tener solamente un libro
en el que no hubiese, por ejemplo, ilustración o un libro que fuera ilustrado sin texto, ¿sí? Que a este tipo de libros, pues también tenemos los libros ilustrados. Esos son otro tipo y se clasifican diferente al libro álbum. En ellos no hay tanta imagen, es mucho menor la imagen y la imagen nada más es como un apoyo al texto. No es necesariamente, no cuenta la historia, no es tan importante. No construyen los dos discursos en ese caso. Vamos a ver, del libro Tienes un pájaro en la cabeza, del autor ilustrador Mo Williams. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si solo hubiese ilustración? Les pongo aquí, pues, una muestra de lo que pasaría, ¿no? Tenemos allá el elefante que no sabemos por qué está gritando, ¿verdad? Y luego el cerdito que está ahí con una cara como muy cotorra, así como, ay, qué lindo, ¿no? Y el otro con cara de, pues, de sorpresa. Y finalmente acá, pues, ya como más tranquilo el elefante, pero realmente, pues, no podemos saber con precisión qué pasa, podríamos interpretarlo de muchas maneras, ¿no? Entonces, eso sería si solo tuviésemos el significado de la ilustración. Ahora, si tenemos el texto únicamente, tendríamos algo así como, ¿qué hacen dos pájaros en mi cabeza? Pregunta el elefante. Están enamorados, le dice el cerdito. Y el elefante, ¿enamorados? ¿Cómo sabes que están enamorados? Y si conjuntamos ambos discursos, tenemos así, ¿qué hacen dos pájaros en mi cabeza? Están enamorados. ¿Enamorados? ¿Cómo sabes que están enamorados? Ujú. Y como pueden ver, pues el significado se integra mucho más y eso permite entonces comprender de una manera como mucho más clara y evidente, pues lo que estamos queriendo transmitir. Lo que el ilustrador y autor, en este caso la misma persona, que eso no sucede siempre en el libro álbum, de hecho es poco común, ¿no? Eh, pues está queriendo transmitir y gracias a ambos discursos logra hacerlo. Ujú. Bueno, entonces, otra de las preguntas que nos hemos hecho, que me he hecho, es, ¿qué pasa, no? Tenemos dos discursos, un discurso que tiene que ver con ilustración, hablo de ilustración, ¿no? Porque pues, la mayor parte de los libros infantiles son ilustrados, pero me refiero pues, visual, ¿no? Pues, a los dibujos, a la ilustración, pues sí, ilustración. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿ambos discursos se procesan de la misma manera ya a nivel cognitivo? Vamos a pensar ahora en el nivel cognitivo, que en esto he estado trabajando pues últimamente y fíjense que no, es muy interesante porque no, porque resulta que no, que a pesar de que los dos sistemas entran por la vista, ¿no? Porque estamos pensando, yo estoy leyendo, ¿no? No estoy pensando ahorita en una cuestión de mediación, ¿no? No hay nadie leyéndole al niño el cuento, el niño lo está leyendo, yo estoy leyendo un cuento. Entonces, el texto va a entrar por la corteza visual también, igual que la imagen, las dos entran por la vista, ¿no? Pero el texto implica esta decodificación mucho más fuerte que la que tengo yo que emplear al ver una ilustración. Sobre todo cuando hablamos de ilustraciones que son como la del cerdo y el elefante, que aunque no parecen un cerdo y un elefante, vamos a decir, de la vida real, entendemos perfectamente por la trompa, por el color, pues que se trata de un cerdo y un elefante. Ahorita les voy a enseñar otro texto, otro cuento, en donde la ilustración no es tan evidente. Pero cuando es así como muy realista, pues no cuesta tanto trabajo interpretarla. Entonces, el texto requiere de pasar la corteza visual, pasar sonidos a palabras, ojo, pero no lo estamos leyendo en voz alta. Pero lo que les decía, pero sí es la imagen acústica de la que habla Ferdinand de Saussure. Es decir, lo estoy leyendo en voz baja, pero yo estoy leyendo palabras y las estoy escuchando en mi mente. Reflexionen cuando leemos cómo hacemos. Vamos diciendo como, pues, las palabras adentro. No lo leemos de otra manera, leemos así. Entonces esos sonidos se vuelven palabras y luego tenemos que dotar esas palabras con significado, ¿no? Decir qué quiso decir con esto, qué quiso decir con aquello, qué quiere decir esta oración. Y todo eso es a nivel del hipocampo. En el hipocampo voy entonces a vincular lo que tengo ahora
con el conocimiento previo. Ah, ya sé de qué está hablando, de unos pajaritos que se están aquí dando besitos con el pico, ¿no? Por eso dice que enamorado. Pensando en un niño, a lo mejor que el concepto de enamorado no resulta tan fácil para un niño de 2 años, de 3 años, ¿no? Entonces, pues voy entendiendo, ah, pues enamorarse es darse besitos, enamorarse es hacer un nido, porque esa era pues la última imagen. Y luego viene esta parte de la corteza prefrontal en la que yo le tengo que dar coherencia a lo que estoy leyendo. Entonces implica mayor esfuerzo. Es un trabajo que requiere de más esfuerzo porque es un procesamiento que va en secuencias. Primero leo los sonidos a palabras, las palabras les doy significado, luego del significado veo que tenga que coincida con lo que yo conozco y de ahí pues le doy coherencia y ya lo acoplo, ¿no? Requiere de más interpretación para poder llegar a generar también emociones. Y en cambio la imagen es algo mucho más inmediato, entra por la corteza visual primaria también, vía ventral, vía dorsal, dónde está, cómo se mueve, es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Dónde está? El elefante no se ve, pues es el fondo es blanco, están parados como pues quién sabe en dónde. Voy reconociendo, es un elefante porque tiene trompa, es un cerdito, está rosita, la categorización, la amígdala entra en función, analiza el contenido también emocional, pero este procesamiento, y lo repiten varios investigadores, requiere de menos esfuerzo a nivel cognitivo y es un procesamiento que se genera mucho más rápido porque activa de manera mucho más rápida la amígdala, que tiene que ver mucho con la parte emocional. Y ahora con tanto que está de moda esto de las emociones, pues que se ve que somos prácticamente emociones. Es todas estas cuestiones químicas, físicas que nos van haciendo actuar y que nos van haciendo movernos, ¿no? Entonces, la imagen genera respuestas emocionales mucho más inmediatas que el texto. Es mucho más fácil de procesar, es mucho más rápida y por eso, pues no es difícil entender por qué los niños prefieren cuentos en los que haya mucha imagen y poco texto, ¿no? Inclusive cuando ya saben leer. A mí me toca trabajar con chamacos como de unos 10 años, 12, que de pronto, ay, no, tengo que leer todo eso, por favor, no, mira, está muy largo. No, pero hay dibujitos. Bueno, a ver, uno que tenga más dibujitos sí leo, ¿no? Pero el texto les representa siempre como ese reto. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría de la relevancia. La teoría de la relevancia de Ogden y Richards, ¿por qué? Porque ya hablamos del significado, cómo se construye, ya vimos que el significado que se construye del texto requiere de mucho más trabajo cognitivo, que el que se ve a partir de la imagen entra mucho más rápido y que en un libro álbum los dos se van a complementar para formar ese significado de una manera completa. No es que uno pueda subsistir sin el otro. Sí se requieren de los dos para poder tener un libro álbum. Esa es una diferencia con el libro ilustrado. Ahora, ¿qué es yo pensando en, yo voy a trabajar con niños de cierta edad, entonces yo quiero saber, estos niños, ¿cómo sé que este libro les va a funcionar? ¿No? Que esa es una pregunta que me hacen mucho. Es que, Lucil, ¿qué es lo que deben leer? ¿Qué pueden leer? Bueno, pues la teoría de la relevancia es muy, muy, muy interesante porque nos dice que aquello que es más fácil de procesar y más relevante es lo que nos va a interesar. Lo que no sea fácil de procesar y no sea relevante, lo vamos a hacer a un lado. Se oye como muy fácil, es una versión como muy, muy ya reducida de esta propuesta teórica, es una propuesta muy interesante a quien le interese, y tiene que ver entonces con la pertinencia y con la facilidad. Y este es un punto sumamente importante en el proceso de la lectura. A mí cuando me dicen es que no lee, pues ¿qué le estás dando a leer? Porque, ¿no? Alguna vez me tocó ver que a unos chicos de secundaria les daban a leer las novelas de este Miguel de Cervantes, ¿no? Que yo decía, qué horror, ¿quién quiere leer eso, por favor? Pero ni yo, ¿no? Ni yo en la licenciatura, ¿no? El Quijote, bueno, pero las novelas de Cervantes, pues no, gracias, ¿no? Entonces uno dice, pues claro que los chicos no quieren leer y les parece horrible leer, ¿por qué? Porque no es algo relevante, no cae en lo relevante, y por otro lado, el español que se usa, pues tampoco es fácil de procesar. Entonces tienes los dos, justo los dos puntos que te está diciendo la teoría de la relevancia, que
no debes tener si quieres que algo sea relevante. Entonces, yo en la generación y en la configuración del significado me voy a fijar, porque ellos hablan de significado, me voy a fijar en lo que es relevante para mí y en lo que puedo procesar de manera fácil. Claro, de pronto con los niños decimos, bueno, pero también tienen que aprender cosas nuevas, también se trata de eso que lean, ¿no? El aprender, el tener más léxico, pues sí, eso es importante, pero no más de una palabra nueva por página. Porque que o sea, novelas ejemplares de pronto uno dice, pero ¿quién va? O sea, es una locura. Entonces, esta teoría nos permite un poquito saber y visualizar si aquello que vamos a leer o que vamos a sugerir de lectura va a funcionar de alguna manera y va a reconstruir en nuestro receptor. Entonces, no hablo ahora, pues ya tampoco tengo tantísimo tiempo y no me quiero detener mucho, pero el receptor también juega un papel sumamente importante en este proceso, porque si yo no conozco al receptor, pues también entonces es muy difícil que yo pueda adjudicar un libro o decir este libro le va a funcionar si no sé quién es mi receptor. Entonces, el receptor siempre es algo sumamente importante conocerlo, saber quién es, para poder dirigir también los textos y armar qué tipo de libros álbum son los que vamos a darle a un niño, a una niña con ciertos intereses de cierta edad. Cuando tenemos en un texto que el texto es sencillo, que son oraciones simples, que en su mayoría son coordinadas, que el léxico es sencillo, que el texto es relevante porque construye, por ejemplo, en algunos casos, que les voy a presentar ahorita, la identidad de la mujer, sobresaltando hechos, acciones, pensamientos, comportamientos que distan de los que se presentan en los libros clásicos. Y entonces las niñas dicen, ay, qué padre, esta mujer hizo muchas cosas, es una mujer empoderada, es una mujer, me gusta, quiero. Entonces empiezan a hacer suyo ese significado y a construir ese nuevo significado detrás de lo que sería la mujer. Si la ilustración es sencilla, realista, fácil de identificar, con trazos claros, con colores llamativos, pues sucede lo mismo, ¿no? Resultan relevantes. Ahora, aquí ya no me voy a detener tanto porque creo que ya estoy, pues prácticamente sobre el tiempo. Pero vean, también tenemos que pensar esto y cruzarlo con esto, ¿no? Con el desarrollo cognitivo y la lectura por edades y entender qué tengo acá en el receptor y qué ofrezco acá como emisor para que ese significado del libro álbum, pues en verdad construya. Porque si, aunque el libro sea maravilloso y espectacular y esté bien hecho y los discursos se complementen muy bien, si los niños son mucho más pequeños de lo que es, pues entonces ahí corro el riesgo de que no sea y no se entienda, ¿no? Por ejemplo, este libro de ¿Quién necesita amigos? No sé, es un favorito pues de análisis para cuestiones de feminismo, porque es una gansa que de pronto está enamorada de un gallo, pero el gallo pues como que quiere hacer todo lo que él quiere a su manera, y entonces la pobre gansa se empieza a fastidiar, pero al mismo tiempo quiere estar con el gallo, pero le dice, oye gallo, pues sí te quiero, pero no quiero hacer todo como tú quieres, yo también quiero poder opinar y participar y al final pues los dos se entienden, cada uno participa y siguen siendo amigos, ¿no? Entonces construye este concepto de mujer desde un discurso muy diferente, tanto en el discurso del texto como en el discurso de la ilustración. O por ejemplo, estos libros son el mismo caso, nos hablan de Frida Kahlo, de Juana Zurduy, y es muy interesante ver cómo este editorial lo que propone es un discurso muy diferente en el que de lo que nos habla es de estas mujeres como empoderadas, como mujeres que lucharon, que hicieron más que fueron. Ajá. Entonces el discurso, también un discurso sencillo, una ilustración clara, que nos permite construir un significado en torno a, pues, una figura de la mujer diferente a la que se venía presentando en toda la literatura clásica, Cenicienta, Blancanieves, ¿no? Sobre todo estos cuentos pues, de princesas, ¿no? Acá, por ejemplo, de estos mismos libros podemos ver la ilustración. Esta ilustración, por ejemplo, es de un cuadro de Frida Kahlo y viene en el libro y entonces nos permite entender también un poco la vida de Frida. El texto lo que plantea aquí es que Frida vivió en ambos países, en Estados Unidos y en México, pero que pues
lo que encontraba que le gustaba de México y que extrañaba y cómo veía a Estados Unidos, ¿no? Y habla, por ejemplo, de palabras como la industrialización, que de pronto son difíciles de comprender para un niño, pero aquí podemos ver las máquinas, las chimeneas de una fábrica, ¿no? Y eso ayuda y da soporte a esta idea que el niño está tratando de entender y entonces la ilustración pues entra. Acá podemos ver a Frida pintándose con el espejo que la mamá le puso cuando tuvo un accidente y entonces podemos entender mejor cómo es que un espejo le ayudaba a ella a hacer sus autorretratos y van aportando entonces este apoyo, ilustración y texto y eso va construyendo el significado de una manera mucho más clara a partir de este tipo de libros, ¿no? Son libros que yo en verdad creo que aceleran el proceso de generación de significado. Aquí podemos ver también esta escena en la que ella trae a su bebé y con todo y bebé se sube al caballo, se lanza al río porque la venían persiguiendo y sale del río con todo y la niña en manos, ¿no? Un poco la idea de, aunque soy madre, aunque soy mujer, puedo luchar. Entonces van reconstruyendo estos discursos. Este libro es un encanto de libro, no sé si lo vieron con Irene, porque de pronto las dos creo que estamos enamoradas de este cuento, que es La vida de las ranas. Y si no lo vieron, se los recomiendo muchísimo. Es un libro muy interesante porque fíjense cómo empieza. Empieza aquí. Un día Mariana besó a un sapo. Y entonces viene el sapo. Y luego habla de, pues, los príncipes. Y el sapo era un príncipe. Y pues todos nos imaginamos que entonces el príncipe es una persona, o sea, un ser humano. Y todo el cuento nos va platicando que el príncipe era un grosero porque Mariana lo invitó a su casa después de besarlo y lo invitó a comer, pero le dio de comer lombrices y gusanos y el príncipe se quejó y se enojó. Y entonces uno no entiende qué está pasando, pero la ilustración te muestra el plato con las lombrices, con todo esto. Y es solo al final del libro en el que podemos ver la cara de Mariana. Antes solo nos muestra Mariana, nos muestra su vestimenta, nos muestra, trae guantes en todas las ilustraciones, y es al final en donde ya nos dice, la vida de las ranas era siempre por mucho la mejor. Acaba corriendo al príncipe, porque es un chocante, lo corre de su casa, él se va, y al final vemos que Mariana resulta que era una rana. Y entonces, toda esta idea que traemos ya previa de que una mujer humana besa a una rana y la rana se vuelve un príncipe humano y entonces la chica humana se queda feliz con el príncipe humano, se cae en este libro. Pero se cae de una manera muy curiosa porque es hasta el final que se entiende. Y eso nos da mucho pie para entender cómo en verdad el libro álbum es capaz de construir significado, pero cómo también nosotros ya venimos cargados con estos marcos referenciales de una manera muy fuerte, tan fuerte que toda la historia vamos pensando que se trata de seres humanos. Acá, pues podemos ver, hay libros de todo tipo, ¿no? Libros ilustrados, libros álbum, pues, de todo tipo. Este, por ejemplo, habla de las aves, y hacia dónde migran, cuáles son sus rutas, por qué migran. Y todo esto pues ayuda también a construir significados en niños y en jóvenes que pues de alguna manera miren cómo se enriquecen los dos discursos en la generación de significado. Aquí tenemos uno de Anthony Brown, por ejemplo, que dice que habla de la mamá y dice, puede cantar como un ángel, pero también puede rugir como una leona, ¿no? Y vienen las ilustraciones y nos va hablando de la mamá, todo el libro habla de la mamá, como pueden ver es muy poco texto, se apoya mucho en la ilustración y pues va haciendo un doble discurso que nos va permitiendo entender ese significado de decir, ah, las mamás a veces son lindas, pero a veces también las queremos matar. Este, por ejemplo, es el que les comentaba de la ilustración, como aquí vemos una ilustración un poco más complicada para un niño. Es un libro entonces que ya habla para otras edades, ¿no? El texto también viene pues con otra tipografía, mucho más pequeña. Tiene también mucho texto, aunque no lo pareciera, pero tiene mucho texto. La ilustración tampoco es una ilustración tan clara, tan fácil de analizar. Viene un mapa, pero ahí encima viene sobrepuesto el Golden Gate, este es el libro, ¿no? Nuestras ciudades ayer y hoy. Y bueno, pues ya para concluir, nada más es el libro álbum, articula entonces dos discursos, texto, imagen o ilustración, que se apoyan ambas para generar significados, ofreciendo contenidos de fácil procesamiento. Estamos hablando de dos
discursos que se procesan de manera diferente a nivel neuronal y entonces de alguna manera pues también eso ayuda, ¿no? Quien no pueda procesar bien con uno, pues el otro le va a ayudar a también poder meterse ahí en juego y poder generar ese significado de una manera mucho más completa, ¿no? Es sumamente importante pensar en el papel del receptor, lo que les decía yo, quién va a leer o bien quién va a escuchar, si es que va a haber mediación, qué libros vamos a elegir y por qué, y pues el significado es de alguna manera relevante en dos medidas. Lo entiendo bien, ¿no? Lo que decíamos de la teoría de la relevancia, es decir, lo entiendo bien y me interesa, reconfigura realmente mi conocimiento del mundo, es algo que en verdad me interesa porque me pega, porque me llama, o pues si no, ese significado, por más que yo lo trate de poner en libros, en lo que yo quiera, va a ser muy difícil que entre en el receptor. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Tengo acá algunas referencias también. Y bueno, pero Muchísimas gracias, doctora Lucy. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, sí, sí, ya veo que se me escuchan. Eh, y fíjense, por aquí están mis estudiantes de maestría, por aquí también veo estudiantes de licenciatura y también muchas otras personas que, que, que seguramente son públicas en general. A mí me encanta que estemos 60 personas aquí reunidas. Escuchando esta manera de observar el libro álbum, cómo nos lo presenta la doctora Lucía. En clase, nosotros, bueno, yo con los chicos de maestría, observamos el libro álbum más desde el ámbito escolar, ¿no? Esa es la perspectiva que, como lo comentabas, Lucila, al principio de la sesión, por diversas razones, cada persona habla del libro álbum desde una postura, desde una perspectiva, desde una formación o desde un background en general. Hay otras personas que toman el libro álbum desde otros ámbitos más sociales, otros más culturales, y fíjate, hoy nos obsequias una manera de observar el libro álbum. Déjenme apagar mi cámara porque no estoy seguro de que me estén escuchando bien. Nos regalas una manera de observar el libro álbum más desde el ámbito cognitivo, más desde el ámbito discursivo, más desde el ámbito semiótico. Es justamente en lo que este seminario se interesa, en observar los fenómenos desde distintas aristas que nos permitan comprender mejor aquellos problemas sociales, culturales, educativos a los que nos enfrentamos día con día. Entonces, a mí me encanta que mis estudiantes de maestría estén aquí o escuchando esta charla porque justamente permite ampliar el panorama en la manera en la que estamos entendiendo un fenómeno que tiene mucho auge en realidad en la actualidad, como es aquellas literaturas o aquellos dispositivos que se consideran y que se crean para la mediación lectora o para la educación literaria en general. Entonces, muchísimas gracias, doctora Lucil, por regalarnos esta visión. Vamos a abrir el espacio para consultas, para preguntas, para dialogar un ratito. Tenemos en realidad un poquito de tiempo para conversar y dialogar acerca de lo que nos obsequias el día de hoy. Eh, por ahí veíamos unas manos levantadas. A ver. Cecilia Juárez, adelante. Te escuchamos, Cecilia. Mm, bueno, parece que... mm, ¿No? ¿Sí me escuchan? sí, sí, ahora sí ya. Te Ah, escuchamos, ok. Cecilia. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el tema que está tratando la doctora Lucil. Nada más quería hacer una pequeña precisión. Yo creo que eh, digamos, en la rapidez de la charla, la doctora ha dicho que la teoría de la relevancia es de Ogden y Richards. Y creo que no, creo que es de Dan Sperber y Deidre Wilson, pero bueno, sí, siento. nada más eso. Sí, perdón, tienes toda la razón, Cecilia, discúlpame, Ajá. sí.
Este, y bueno, mucho más allá, o sea, yo entiendo que cuando está uno dando la ponencia, de repente se nos cruza Se cruzan los cables, sí. el autor anterior. Y quería hacer una pregunta, si en algún momento se ha contemplado, digo, es súper, súper interesante esta parte de abordarlo desde la teoría de la relevancia, porque a final de cuentas creo que una parte importante de relevancia es cómo formamos conocimiento. Eh, y en ese sentido me gustaría saber si hay como interés, quizá no ahorita, porque estoy viendo que el estudio va más bien en esta construcción del significado, cómo imagen y texto se procesan para construir significado, pero además, si han ido un poquito más allá, comparando cómo este acceso a este libro álbum puede ayudar a construir conocimiento, en qué sentido repercute si el niño puede comprender mejor el mundo o no a partir de leer este tipo de libros. Antes, bueno, digo, yo soy de una generación que creció leyendo muchísimos libros ilustrados, este, y en algún momento como que tuvieron su estigma, ¿no? Así de, no, con dibujitos no, había que leer puro texto para que fuera bien culto y bien, con harto conocimiento. Pero ahora hemos llegado a la conclusión de que no, que efectivamente la imagen aporta muchísimo a la construcción de conocimiento. Entonces me gustaría saber si hay como una expectativa por ahí, porque además está esta parte de que ahora estaba yo pensando en los cómics, que también, bueno, el adulto también sigue construyendo conocimiento, pensado desde la teoría de la relevancia, el cómic entonces también ayudaría a construir conocimiento. Y bueno, ya si me voy todavía más a cosas culturales, por ahí alguien ha dicho que los japoneses procesan más cosas porque siempre están teniendo, leyendo imagen y texto. Entonces, digo, son así, yo sé que son como un montón de preguntas juntas, porque tiene que ver con cultura, con conocimiento, pero más bien es así como, si hay alguna, así, como algún estudio en donde se pueda comparar, eh, a lo mejor muy someramente niveles de conocimiento, porque pues, de repente pruebas de IQ y eso pues ya no son tan pertinentes, pero si en niños se ha comprobado, no sé, un mejor aprovechamiento a partir de que se le facilite el libro álbum, digo, porque teoría de la relevancia tiene mucho que ver con formación del conocimiento del mundo. Sí. Entonces, ya, hasta Pues ahí. mira, Ajá, que si es algo que nos interesa y que lo hemos planteado, yo he tenido pues una alumna, una egresada de licenciatura, hizo una tesis precisamente sobre eso y sí encontró que había pues diferencias, ¿no? Ella trabajó con un libro el que les mostraba precisamente de Oliver Jeffers, que les mostraba a los niños primero el libro, nada más pues lo que hizo fue como quitar las ilustraciones y poner solamente el texto, entonces hacía que leyeran el libro y luego les presentaba las ilustraciones y el texto, ese fue el juego que hizo, no lo hizo solo con ilustración, sino solo texto y luego texto e ilustración. Y posteriormente les hizo algunas preguntas, ¿no? Después de cada una de las intervenciones. Pero, bueno, y sí encontró que había diferencias, ¿no? Sí encontró que había pues, un entendimiento como mucho más completo cuando había ilustración y ya, texto, sobre todo en algunas cuestiones de detalles, sobre todo en detalles, ¿no? Eh, y hace no tanto me topé también con un artículo interesante, no tengo aquí la fuente, pero te lo puedo ubicar, ya si me claro, escribes, me mandas un correito que me pareció muy interesante que hacían en Australia precisamente para valorar este proceso de lectura, qué tan importante era hacerlo a partir del libro álbum o solamente con texto en cuanto a la enseñanza de la lectura, ¿no? Decir, vamos a enseñar a leer solamente sin ilustraciones o si vendría bien que hubiesen las dos, ¿no? Y es muy interesante, yo aquí con ese artículo me hice como muchos planteamientos que de pronto, pues nos parecen obvios, lo que les comentaba, esto de las ilustraciones
que decían que de pronto es que también la lectura de la imagen es algo que vamos aprendiendo a hacer a lo largo de la vida. Entonces se Claro. daban cuenta que ciertos símbolos, por ejemplo, hablando del libro de texto, ¿no? Ponían en específico la idea de un triángulo en el que hay una tabla arriba, ¿no? Esta idea como del equilibrio y de cuál pesa más, ¿no? Entonces ponían el triángulo y ponían la tabla y ponían, por decir aquí, el 4, ¿no? Un libro de matemáticas, pensemos, y acá el 2. Entonces se inclinaba hacia el 4 porque el 4 pesa más que el 2, ¿no? Como para enseñarle al niño, pues que el 4 vale más que el 2. Pero decían que de pronto este triángulo y esta tabla no era tan evidente y tan clara para muchos niños que no estaban alfabetizados, porque también eso implicaba ya un conocimiento previo de entender que se trataba de, pues, un equilibrio, ¿no? De un sistema de acá va a estar, se inclina hacia el que pesa más, o entonces hablaban sobre eso también. Y es interesante, es algo como no tan estudiado, sobre todo desde la teoría de la relevancia, yo no he visto nada, ¿no? ¿No? Pero pues sí se han hecho este tipo de estudios, sobre todo en lo que tiene que ver con enseñanza de lenguas. Ahí es donde hay más bibliografía al Ok, respecto. muy bien, muchísimas gracias. ¿Eh? No, pues muchas gracias a ti, gracias por la aclaración. Oye, yo ya aquí. ¿Eh? Sí, muchísimas gracias, Lucil. Muy interesante, de verdad, muy Gracias. interesante hablar de estos temas. Gracias. Y gracias a ti. Muchas, muchas gracias, Cecilia. Tenemos espacio, es muy interesante y si me permites agregarlo, sí. En realidad, los estudios más experimentales al respecto de esto que nos presentas hoy, en realidad, son muy, muy novedosos, son muy, no novedosos, sino más bien apenas están empezando a plantearse. Apenas están empezando a surgir ideas al respecto del estudio de los libros y del procesamiento de tanto de la lengua en general como de aspectos relacionados con el aprendizaje o con de la lectura o de la adquisición de conocimientos literarios, entre otras cosas. En realidad es un área nueva que a mí en lo personal me parece fértil y que bueno, todavía más fértil en México en realidad porque creo que ahí tenemos un área de oportunidad en general como país en la manera en cómo abordamos estos fenómenos educativos, literarios o de adquisición de conocimientos semióticos, lingüísticos, literarios en general. Muy bien, gracias. Tenemos todavía espacio para preguntas. Monse, Monse, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Me encantó la charla. Yo justamente soy de la maestría y bueno, he notado, de hecho, a lo largo de lo que llevamos en la maestría, que casi siempre que nos hablan del libro álbum, se enfocan en las infancias. Y entonces, pues tengo esta impresión de que, claro, como el libro álbum todo indica que es excelente para aprender a leer y a generar, ir generando significados. Pues como que siempre me pregunto qué pasa, sobre todo ya cuando se da la transición hacia la adolescencia, porque pues yo me he encontrado libros muy padres, muy interesantes, que quizás no sean del todo como dirigidos a un público más chiquito, Sí. ¿no? Eh, em, pero, pero mi pregunta va si usted sabe de algún estudio o alguna línea de investigación que vaya más hacia esas otras edades, ¿no? Como de que, bueno, ya aprendieron a leer un libro álbum y luego, ¿no? O sea, y luego 13, 14, 15, 16, 18 años, como que digo, bueno, pues ellos también pueden leer con dibujitos, ¿no? Y seguramente les agradaría mucho, quizás con otras temáticas y con otros significados más complejos incluso, ¿no?
Pero bueno, no sé, Pues por no, ahí va no mi sé, pregunta. la verdad es que yo me he enfocado más en cómo se genera, en la generación del significado en este tipo de libros, más que, y ni siquiera tanto como por edad, ¿no? Sino en cómo los dos discursos, pues a la par, ayudan a que sea como mucho más rápido el proceso de significación. Em, entonces no lo sé, pero lo que sí te digo, y también aquí hay un comentario en el chat sobre eso que dices es muy cierto, es que pensamos mucho en el libro álbum como para niños, pero realmente, y a mí me llama, es algo que lo platicamos mucho en la maestría, que finalmente quien va y compra el libro suele ser el papá, ¿no? O la mamá o la abuelita, y siempre vamos y buscamos, ay, este está lindo, ay, mira qué lindas ilustraciones, y habla sobre un oso, o ay, mira, este está súper lindo, es de una, no sé, el niño come libros, Ujú, por ujú. ejemplo. Entonces como que nos jalan, son libros que jalan, ¿no? Y que sí, pues tenemos que pensar que no necesariamente, y no necesariamente los hay libros, este álbum pues para otras edades, no necesariamente para niños, ¿no? Y creo que pues es algo, yo como siempre digo, el chiste es leer y construir, ¿no? Porque siempre es lo que mucho, cuando nos invitan o me invitan a ferias del libro y cosas así que me preguntan, pero entonces leer es muy importante. Pues sí, sí, leer es muy importante, pero también es una manera, porque es una manera de generar conocimiento, ¿no? Y de estimular el cerebro. Ahora lo vemos con todos estos estudios que han salido, pero hay otras formas también de generar conocimiento, ¿no? No quiere decir que la lectura sea la única. Y pensándolo también en esta parte visual, ¿no? Es decir, ¿por qué un libro que tiene muchas ilustraciones va a ser un mal libro? O como decía hace un rato la compañera, Cecilia, creo, ¿cierto? Este, ¿por qué tiene que ser con muchas letras para que valga la pena, ¿no? Entonces, entre más gorda es mi novela, yo soy más auténtica y más buenaza porque me voy a echar una novela de 500 páginas y entonces, y no hay ilustración. Cuando, por ejemplo, a mí me han regalado algunos libros de poesía ilustrados y me parecen preciosos, ¿no? Entonces, creo que es como un malentendido que hay ahí, ¿no? Esta idea de, no, es que las ilustraciones son para niños, ¿no? Creo que es algo que se puede ver y pues que habría que preguntarle a las editoriales, ¿no? Pues qué pasa, ¿no? Ellos han de tener como un tracking como más exacto de este tipo de, esa pregunta que haces, ¿no? O sea, ¿les interesa o no les interesa? ¿Les gusta o están en esta etapa también en la que dicen, ah, eso es para bebés, ¿no? Es que ¿por qué tiene tanto dibujo? ¿No? Pero sí creo que es un formato muy interesante que puede servir para o sea, no hay que estigmatizarlo, ¿no? Es para niños. Creo que y bueno, pues como decíamos, ¿no? Es algo que no ha sido tan estudiado realmente. Hay todavía como mucha discusión en muchos términos, en la idea de si es álbum ilustrado, si es este libro álbum, y todas estas clasificaciones que se hacen en torno a él, ¿no? Gracias, Gracias. Monserrat. Muchas gracias, Monse. Gracias, doctora Lucil, por estos comentarios que nos regala. Estefanía, te escuchamos con atención. ¿Sí me escucho? Sí, Perfecto. Ah, ok. Hola, doctora, pues mucho gusto. Está muy interesante la plática alrededor del tema. Sobre todo también me inquieta lo que tiene que ver con las edades. Ya no alcancé como a hacer la captura de pantalla, hice algunas capturas. Y, y bueno, pues eso, preguntar alguna fuente o algo así. Gracias. sí, si quieres, pues ese proviene de diferentes fuentes, pero con mucho gusto si quieren, no sé, Jonathan, como luego si quieres te puedo compartir, pues las referencias, ¿no? Sí, sí, claro, con todo gusto y se Este, los mandamos. pero sobre todo lo que hablaba esa tabla ya me la pasé muy rápido, creo, pero un poco, pues, en las edades que tienen que ver un poco con qué parte, vamos a decir, de la adquisición o qué parte del desarrollo en cuanto al proceso de lectura va teniendo el niño, ¿no?
¿Y qué facilidad va a tener? No, pues siempre, por ejemplo, a los niños pequeños quizás no es que no lean, les contamos porque no leen precisamente, pues, no es así, no leen, pero les contamos cuentos, ¿no? Es decir, están expuestos y están cercanos a este tipo de material, pero los conocen porque les gusta agarrarlos, darles las vueltas, inclusive a la hora de ver, pues, los materiales, ¿no? Podemos ver que hay estos libros que están hechos de, pues, de cartón, ¿no? Que tienen como un manejo o que están plastificados o que tienen, pues, cierto tipo de papeles especiales para que sean como mucho más manipulables para estas primeras edades y tiene que ver un poco con eso la tabla, ¿no? Con a qué edad pues ya logran, por ejemplo, procesar lo que son inferencias, ya pueden entender como metáforas, a qué edad los niños apenas están teniendo una lectura como sumamente literal, vamos a decirlo así, y dependiendo de eso, pues también pensar lo que les decía, ¿no? Un poquito en qué libros entonces pueden ser como mucho más acordes para esas edades y no para otras, ¿no? No brincarnos. Y muchas editoriales ponen o tienen sus colecciones clasificadas, ¿no? Por ejemplo, el Fondo de Cultura tiene para los primeros lectores, para los que ya leen, también Alfaguara. Entonces, podemos buscar a la hora de ver los libros, ellos tienen ya también pues una clasificación por edad, que creo que eso también ayuda mucho a poder pues asegurarnos un poquito digo, porque pues también luego depende mucho de los intereses de los receptores, de los lectores, de que el libro que estamos ofreciendo o que vamos a leer o que vamos a pedir a los niños que lean sea realmente un libro que pues vaya a jalarlos y a engancharlos, ¿no? Muchas gracias. Y otra pregunta más acerca de las fuentes. ¿Podemos encontrar alguna investigación suya? Sí, tengo también algunas publicaciones sobre el libro álbum. También mm, la última, ya ni sé cómo ya, ya se me olvidó, pero la última es del año pasado. Y me parece, a ver, déjame ver si de casualidad se me van los nombres de los libros ya, oigan, yo ya es Acab- el Alzheimer, pero Acaban de por aquí lo publicarles debo de uno, tener. ¿verdad, Lucy? Sí, justamente ahí, por ejemplo, me parece que ahí viene el artículo, el cuento del que les hablaba. Yo creo que así va a ser más fácil si pongo mi nombre. Este, del cuento del que les hablaba, que es el de las ranas. Me parece que fue el último que se publicó. Y el libro, a ver, justo apenas estaba yo ahorita, es este que se llama Otros enfoques sobre literatura infantil y juvenil. Ok, este es suyo. Este es un libro, es una colaboración con, estamos de coordinadoras, la doctora Irene, que estuvo por acá, la doctora Sácil y yo. Irene trabaja mucho con narrativa, Sácil trabaja diseño, ella se especializa en la parte visual, precisamente, y yo pues más en la parte de la lengua, ¿no? En lingüística, en los procesos que tienen que ver con lengua. Y en este libro hay varios artículos, pero creo que todos pueden ser de interés porque surgen precisamente de un encuentro que tuvimos sobre literatura infantil y juvenil. Entonces hay artículos pues de diferentes temas, ¿no? No todos van en torno al libro álbum ni al significado, sino hay de diferentes temas que creo que les pueden interesar, porque inclusive hay algunos, me parece que son sobre mediación, ¿no? Entonces, y de esos hemos publicado como otros 3 libros más con la misma editorial. Ya si los buscan, creo que por ahí los podrán encontrar. Aparecen rápido. Y tienen que ver, pues casi todos van en esta línea, ¿no? En estudios sobre literatura infantil y juvenil. Muchas gracias. Y como les digo, hay diferentes temáticas en el libro, entonces creo que puede ser Ok, interesante. gracias. Nos preguntan en el chat, Lucille, ¿dónde podemos conseguir tu libro? O Pues, pues yo creo que en Amazon es una coedición de la universidad,
Sí, con la editorial Bonilla Artigas. Entonces, pues también en la universidad lo deben tener. Ya saben, yo tengo algunos ejemplares, pero de pronto tengo de uno, de otros ya no, y otro tenemos que se llama también Enfoque sobre literatura. Ese es el otro que creo que puede ser también interesante porque son los que abordan pues más estos temas, ¿no? De los que les vine a platicar aquí. Entonces, los dos son una coedición. Entonces, están bastante disponibles. Yo los he visto en Amazon. Puede ser que en algunas otras plataformas también los puedan encontrar. si te parece, podemos compartir un post de ahí en nuestra página de Facebook con la información de tus libros. Yo lo hago. Ay, muchas gracias, John. Pero sí, yo sí los he visto. Yo Estos sí dos los he visto. últimos creo que son pistas, ajá, los que pueden ser, porque luego hay otros que se van más como al análisis del discurso, y creo que esos Ujú. son como diferentes, o sea, no, siento que en estos hay más mediación, creo que van a ser de mayor interés, pues, para usted. Fantástico, fantástico. Pues, estimada Lucille, ha sido un gusto tenerte, contar contigo, con tu charla, con tus conocimientos y sobre todo con tu perspectiva, como ya te lo adelantaba o te lo comentaba hace un rato. Apago mi cámara porque parece que hay un problema por ahí. Sí, no te preocupes. Pues estamos cerrando entonces la sesión de hoy y bueno, pues para empezar a cerrar, pues yo quiero compartir mi pantalla en donde pues les doy para proyectar pues la constancia que la universidad, eh, nuestra facultad y el seminario otorga por esta charla que nos obsequias hoy. Me permito leerla. Dice: la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga la presente constancia a la doctora Lucília Rasti por impartir la conferencia Libro Álbum como constructor de significados en el marco de las actividades del Seminario Interdisciplinario de Lenguaje y Cultura Escrita, SILCE, organizado por la Maestría en Enseñanza de Estilos Literarios y realizado en modalidad virtual el 23 de abril del 2026. Firman la doctora María de Lourdes Rico Cruz, nuestra directora, y la doctora María Luisa Álvarez Medina, nuestra secretaria académica. Pues, estimada Muchas gracias. Lucy, muchas gracias a ti en realidad por esto, por ese tiempo que nos obsequias. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan hoy, a mis estudiantes de posgrado y de licenciatura, a los profesores, por aquí están algunos profesores, desde luego al público en general. Y bueno, yo también quiero aprovechar este momento porque fíjate, Lucille, te cuento que en este momento tenemos convocatoria para participar en el proceso de selección y admisión 2026 para ingresar a la maestría, a nuestra maestría. Es un programa que forma parte del Sistema Nacional de Posgrados y bueno, pues por ahí está el QR. Nos pueden encontrar en fll.org.mx, por ahí pueden encontrar los datos sobre todo para las personas que nos acompañan del público en general, para que observen qué estamos haciendo por aquí en la UAP. Ahorita estamos en el CILSE organizando eventos con personas externas, pero en mayo y junio vamos a invitar a profesores de la maestría para que impartan algunas conferencias. Por ahí, si gustan dejarnos su correo, les puede llegar la invitación para que conozcan a los profesores de nuestro núcleo académico y bueno, pues se animen a participar en nuestro proceso de ingreso. Y bueno, estimada Lucil, te agradezco muchísimo por esto, reitero ese agradecimiento y bueno, pues como ya comentamos al inicio también, abrir la puerta para futuras y eventuales colaboraciones ahí con la doctora, vaya ahorita, Irene. Irene Fenoglio, la doctora Fenoglio, y contigo y desde luego con sus demás profesores. Pues Gracias, Jonathan. es un gusto, no sé si quieres agregar algo, Lucille. Pues yo agradecerles, muchas gracias por el espacio y pues por el tiempo y por escuchar, ¿no? Creo que son espacios que siempre enriquecen mucho y pues construyen, ¿no? Muchas gracias. Fantástico.
Sí, por ahí nos preguntan cuándo va a ser nuestra siguiente sesión. 21 de mayo, me parece. 21, 22 de mayo. Ay, por aquí lo tengo anotado. Es viernes, por ahí, si nos dejas tu correo, Xochitl, te mandamos la información. O si sigues la página también de la maestría y en Facebook, ahí vamos a compartir la información en estos días. Muchísimas gracias a todos, a todas, quienes nos acompañan hoy. Pues me despido, yo soy Jonathan Serrano. Y bueno, gracias, Lucil, muchas Gracias. gracias. No, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto el viernes 22 de mayo, me parece. A ver, déjenme revisar el calendario. Por aquí tengo anotadas, pero a ver. Es el viernes 22 de mayo, nos vamos a ver a las 4 ese día. Viernes 22 de mayo a las 4 por ahí les mando la información y la posteamos pronto. Un abrazo, queridas, queridos. Hasta pronto. Bye, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Lucille. Hasta pronto. Te mando tu constancia. Gracias, sí. Bye, bye. Bye.